Tenemos además hoy, es un día especial porque vamos a establecer una conexión telefónica, creo que ya está el teléfono de hecho, con un empresario español, aunque de origen hispano-italiano, aunque él es belga, en fin, yo creo que él se definirá como un empresario europeo. Tenemos este testimonio de un empresario de nombre Antonio Ferrante, ya por el apellido ya podrán ustedes adivinar su origen italiano. Es un empresario con el que hablaba yo hace pocos días, un empresario que lleva haciendo negocios en nuestro país desde hace mucho tiempo, que me decía y me intentaba explicar cuáles eran los motivos y las razones por las que, a su juicio, este salario mínimo interprofesional que proponen tanto Podemos como el Partido Socialista de Pedro Sánchez es, repito, a su juicio, un error. A priori, subir el salario mínimo interprofesional de 735 euros a 900 euros, a priori y sobre el papel, en teoría, parece una buena noticia, una noticia de la que todos tendríamos que alegrarnos. De manera que no habrá ningún solo español que cobre menos de 900 euros. Esto ya digo, a priori debería ser una buena noticia. Sin embargo, según dicen algunos economistas, según dicen algunas asociaciones de empresarios, según dice también, por ejemplo, el Partido Popular, también Ciudadanos, lo que parece una buena noticia quizá no lo sea tanto, porque podría tener consecuencias no deseadas. Ese incremento del salario mínimo interprofesional podría, ya digo, no favorecer tanto a los trabajadores como pareciera. ¿Por qué motivos? ¿Por qué razones? Bueno, pues para eso tenemos, creo que ya a la otra parte de la línea telefónica, a Antonio Ferrante. Antonio, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Antonio Ferrante, les explicaba a los espectadores de la redacción abierta que esta medida, que es una medida que aún está por aprobar, es una medida que está incluida en los presupuestos generales del Estado del Partido Socialista y de Podemos, pero que aún tienen que pasar por las Cortes Generales, de manera que no es una medida definitiva, pero tiene, eso sí, todos los visos de convertirse en una medida definitiva, si es que en Bruselas no le enmiendan la plana al Gobierno. La medida estrella, repito, serán esos 900 euros como salario mínimo en España. En una conversación que teníamos tú y yo me decías que quizás no sería una buena idea. ¿Por qué, Antonio? Bueno, digamos que evidentemente por las razones que todo el mundo está subrayando actualmente sobre su impacto sobre la generación de empleo a corto plazo y a medio plazo, pero si me permites me gustaría centrarme en dos aspectos que quizás se están tratando un poco menos y que a mí me parecen realmente relevantes. Adelante, Antonio. El primero es un aspecto social. Quiero decir que yo vengo de un país donde el sueldo mínimo interprofesional es de lo más alto de Europa, ¿no? Bélgica, ¿te refieres a Bélgica, no, Antonio? Sí, Bélgica. También, digamos, estamos muy conectados con Francia, que no deja de ser uno de los 3 primeros también en sueldo interprofesionales más alto. En ambos casos se ha desarrollado una problemática bastante grande, teniendo en consideración que cuando más alto es el sueldo mínimo interprofesional, más está excluida la franja social con menos preparación académica. ¿Por qué? Porque si bien en un sueldo muy bajo de 500, 600 euros, muchas personas con titulación superior media no van a estar interesadas o no van a querer, digamos, apostar en esa línea para poder salir a corto plazo de una situación de desempleo, más sube, más se apuntan, digamos, las personas con titulaciones altas. Por lo tanto, se acaban generando una especie de gueto laboral en la cual las personas que con menos cualificación se tienen que defender están totalmente excluidas. Si vamos al caso de Bélgica y de Francia, estamos hablando de auténticos guetos donde se pueden encontrar parados de segunda y tercera generación. Me explico, porque en España eso puede costar entenderlo. Abuelos, hijos y nietos que nunca han trabajado. Estamos hablando de una problemática que debido a circunstancias, digamos, propias a las personas o a su nivel muy bajo de empleo, y teniendo en consideración que para un sueldo de 900 o de 1.000 o de 1.300 euros se pueden apuntar muchísimos titulados superiores,
está claro que un empresario, incluso para gestionar un almacén, elegirá una persona con titulación antes de una persona que no la tiene. Claro. Entonces, ese factor de exclusión social en España aún no es latente, porque realmente el sueldo mínimo interprofesional estaba bastante bajo, pero al subirlo podemos llegar a esa misma conclusión y en ese mismo problema que están intentando hoy subsanear otros países en los cuales han subido esos sueldos mínimos interprofesionales mucho más alto y mucho antes que nosotros. De hecho, hay un ejemplo muy sencillo. En las Fuerzas Armadas leía yo hace unos días que en las últimas convocatorias para militar llano ya se presentaban más de un 30% de titulados universitarios. Quiero decir, titulados universitarios que están pasando exámenes para tener un sueldo más o menos minorista. Y eso es un problema muy grave para toda la gente que no goza de tal preparación y que se puede encontrar definitivamente excluida del mercado laboral. Eso en el primer aspecto que me parece muy peligroso y que no oigo que se tenga mucho en consideración. Ese es uno de los dos aspectos, la creación de guetos laborales, tal y como ocurre en Francia y en Bélgica. El segundo aspecto que, según tú, Antonio, tampoco se está hablando demasiado en España sobre él. A ver, cuéntanos. Bueno, digamos que hay una cosa que todos los que somos empresarios y nos dedicamos a la industria, porque todo en España no es turismo y bares, porque hoy he oído muchos ejemplos de bares y de cafeterías y de restaurantes, pero no hay que olvidar que en España hay otra realidad, también hay industrias. Todos sabemos que ningún convenio laboral en la industria tiene unos salarios que se acercan al sueldo mínimo interprofesional. Todos son mucho más altos. Entonces, está claro que es una victoria de los sindicatos que, negociando con las patronales de cada gremio, alcanza, digamos, unos mínimos que más o menos corresponde al sueldo mínimo interprofesional más un coeficiente X. Está claro que si el sueldo mínimo interprofesional sube, que no olvidemos que este sueldo está incluido prácticamente en los convenios, los mismos agentes sociales van a pelear que el coeficiente de los sueldos de convenios suban en la misma proporción. Por lo tanto, nos podemos encontrar a muy corto plazo con una pérdida de competitividad extremadamente importante, teniendo en consideración que el repunte de las exportaciones que llevamos viviendo unos años, en muchos casos está debido a que ha habido una regulación a la baja de lo que es la masa salarial y que nos ha permitido competir en mercados donde no competíamos antes. Por lo tanto, nos podemos encontrar con una pérdida de empleo masiva, pero ya no por no contratación, pero por pérdida de competitividad, porque es evidente que en los demás sectores donde el sueldo mínimo interprofesional no está contemplado, que es la inmensa mayoría a nivel industrial, pues se van a empezar a mover para equiparar esa subida a los sueldos de esos segmentos y de esos gremios. Por lo tanto, pérdida de competitividad, pérdida de exportación igual a pérdida de empleo. Entonces, Antonio, quien te escuche podría deducir lo siguiente. Los sueldos bajos que teníamos hasta ahora en España nos hacían competitivos en Europa. Si fuera de España. Si subimos esos salarios, dejamos de ser competitivos. Entonces estamos atrapados en una dinámica diabólica. Es difícil salir de aquí. ¿Cómo ser competitivos con buenos salarios? El concepto no es que la competitividad en general es proporcional a lo que es el valor añadido que las industrias aportan en sus productos y en sus servicios. Que subamos o bajemos los salarios no va a influir en ese caso. Todo eso es una aritmética artificial que simplemente sirve, bueno, a ciertos discursos, digamos, más o menos demagógico, buscar unos nichos de mercado al nivel de votos. Pero realmente, hoy por hoy, si queremos subir los sueldos, no se tienen que hacer por decreto, se tienen que hacer simplemente apostando por una industria más competitiva, con más valor añadido y con más preparación. No pienso que España en 2 semanas ha cambiado un 33% o un 25% su nivel de competitividad ni su nivel de cualificación. Por lo tanto, esa subida es totalmente artificial. A partir de ahí, yo me gustaría recalcar una cosa.
mucha gente quizás no sabe de que en Europa hay muy pocos países que tienen un sueldo mínimo interprofesional establecido. Y de hecho los países que no los tienen son los más prósperos, son los que tienen las tasas de desempleo más baja y el nivel de, digamos, de repartición de la riqueza más uniforme. Tomo como ejemplo Austria, Dinamarca, Suecia, Alemania, Reino Unido, etcétera, etcétera, que son países que hoy por hoy no podemos discutir de su fortaleza económica y que no tienen sueldo mínimo interprofesional. Se regula el mercado a través de la oferta, de la demanda y de la cualificación. Subiendo mucho el sueldo mínimo interprofesional, lo vuelvo a repetir, es que descarta a todas las personas de baja cualificación. Y eso es un problema bastante grande. Solo hay que pasearse por los guetos que hay en Bélgica o en Francia, donde están generando incluso graves problemas de seguridad, para darse cuenta de que hay una cantidad de personas sin ningún tipo de esperanza sobre el futuro que acaban siendo una masa extremadamente peligrosa y extremadamente marginada que un país difícilmente después puede llegar a deshacerse de ella. Antonio, tú eres empresario, tú te has pasado la realidad económica española por las manos. ¿Tú serías partidario entonces no solo de no subir el salario mínimo interprofesional, sino incluso de eliminarlo, suprimirlo? ¿Serías partidario de eso? Hombre, yo soy una persona que es sumamente pragmática. Vuelvo a ver los ejemplos de éxitos en los cuales hay que fijarse y es evidente que los países que mejor gestión de la economía y del empleo tienen, no tienen sueldo mínimo interprofesional. Pero quizá no lo tengan porque ya son prósperos. No son prósperos porque no tienen salario mínimo interprofesional. Pero eso es lo huevo y la claro. gallina. No hay que olvidar que aquí estamos hablando de que los mercados se autorregulan. Por mucho que vengan los personajes a reinventar la rueda, los mercados se regulan y en un mercado totalmente globalizado lo que no se puede esperar es de dar 900, 1.000 o 1.300 euros a una persona. Lo único que sabe hacer es cortar con tijeras o que sabe hacer una tarea muy específica y muy básica que se está haciendo en otros países en costes muy inferiores. Podemos intentar disfrazar la realidad, podemos intentar compensar a través de mecanismos y ayudarnos con Europa, pero la realidad es que mientras cortemos trocitos de tejidos o de pieles o montemos artilugios sencillos, difícilmente podremos pretender a tener una masa salarial equivalente a la que puede tener un alemán, un sueco, un finlandés, un danés, un belga, un holandés, que ellos ya llevan 30 años trabajando en los valores de alto rendimiento y los empleos de alta cualificación. Querer equipararnos, yo he oído hoy que se hablaba de la media europea, que estábamos por debajo de la media europea de los sueldos mínimos interprofesional, pues el señor Echenique debería pensar de que la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea no tienen sueldo mínimo interprofesional mensuales como los tenemos aquí. Por lo tanto, la media es solo de la media de los que los tienen, no la media de la verdadera Europa. Que los que los tienen, nos has dado dos ejemplos que son países muy prósperos, además, Francia y Bélgica. Es lógico pero que es. Cuidado, no son tan prósperos como parecen. Quiero decir que tienen unos problemas sociales que son tremendos. Bélgica tiene una dicotomía Walonia-Flandes tremenda. En Walonia hay casi un 20% de paro, no hay que olvidar. Ahí no es tan sencillo como puede parecer y claro, con sueldos mínimo interprofesional 1.370 euros en zonas deprimidas, pues como que están en un círculo vicioso bastante grande. Perpetúa el paro, ¿no? Es lo que estás queriendo decir. No, sí, yo vuelvo a repetir, yo vengo de ahí, conozco a gente que no ha conocido a su padre trabajando, incluso algunos sus abuelos. Estamos simplemente enquistando una masa, digamos, de población con un nivel de preparación baja que no puede competir laboralmente. En Bélgica creo que hay un 2% de paro de titulados universitarios, un 2 o un 3, y hay un 27 o 28% de personas que no tienen titulaciones medias o superiores. Si eso es el modelo que queremos seguir, bueno, yo veo que algunos políticos de la rama más izquierdista plantea esa medida de subir el sueldo mínimo interprofesional como una obra social y lo que están haciendo es dar un palo tremendo a la gente más desfavorecida. Lo que pasa es que, claro, el discurso demagógico es muy fácil de vender
y lo que estoy intentando explicar no lo es tan fácil. Por lo tanto, aquí está un poco la realidad. Pero vuelvo a repetir, a partir de mañana, para una persona que no tiene ningún título, si se aprueba esta ley, su probabilidad de encontrar un empleo, porque a veces no hay que pensar 750 o 900, hay que pensar 750 o cero. Claro. El que está en cero, mañana se va a encontrar con mucha más dificultad encontrar un empleo, simplemente porque van a bajar los empleos, y segundo, porque se va a presentar a la misma entrevista de trabajo para mover cajas en un almacén una montonada de titulados superiores dispuestos a hacer ese trabajo, porque ya el sueldo empieza a ser atractivo. Claro, claro. Y ahí se encuentra la problemática. Quiero decir, estamos expulsando a la masa más desfavorecida y estamos expulsando del mundo laboral a la gente más desprotegida por su propia preparación. No creo que eso sea muy social, pero me puedo equivocar, ¿eh? Yo solo tengo una opinión personal que está basada sobre la observación de lo que yo he conocido en otros países, en otros contextos. De manera que el objetivo prioritario de Podemos, que es el principal impulsor de esta medida, que sería de alguna manera proteger a las clases trabajadoras, serían en realidad, les estarían ofreciendo un caramelo envenenado. Estarían prácticamente a muchos de ellos condenándoles al desempleo casi crónico, estás queriendo decir, Antonio. A cambio de votos, sí. A cambio de votos, que es aún más vil, más tremendo. Antonio Ferrante, no sé si querías añadir una cosa más. No, simplemente quería puntualizar esos dos puntos porque llevo escuchando, porque evidentemente mi posición me hace muy atrayente por la información que viene a ese nivel y me hace gran consumidor de información, sí. Pero no oía a nadie hablar en ese sentido, no oía a nadie levantar esa señal de alarma. Me parece que es fundamentalmente importante. Si perdemos competitividad y además marginamos a la gente que realmente es una masa importante activa, no hay que olvidar, en España somos uno de los países que tiene más personas que no tienen titulación de la Unión Europea. Hay países que tienen 56-57% de titulados universitarios. Nosotros no aparecemos ni en el top 20. Quiero decir que tenemos realmente un nicho ahí de mercado para personas que no tienen titulación, empleos para personas que no tienen titulación, que es muy importante. Si les expulsamos a través de mecanismos demagógicos que parecen favorecer a ciertas clases que al final las están penalizando, pues lo que estamos haciendo es crear totalmente el efecto contrario a lo que se supone que las medidas tienen que aportar. A cambio de votos. Exclusión social y pérdida de competitividad. Es el diagnóstico que hace Antonio Ferrante. Antonio Ferrante, ha sido muy amable. Mil gracias por poner un poquito de luz en este debate que los que somos legos en la materia hay veces que nos cuesta entender, y decía yo al principio del programa que sobre el papel, a priori, ofrecer 900 euros en lugar de 735 parecía una buena noticia, pero claro, como es tu caso, las personas que conocéis de verdad y estáis a pie de calle y conocéis la realidad laboral española, pues la mayoría de vosotros os estáis intentando encargar de desmentir estas buenas noticias que se presentan muchas veces casi con carácter mesiánico. Vamos a redimir a la clase trabajadora dándole un poquito más de dinero. Bueno, pues ahí queda dicho. Exclusión social y pérdida de competitividad. Antonio Ferrante, ha sido muy amable. Mil gracias. Gracias a usted por la oportunidad de expresarme. Un saludo. Un saludo.